el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un Café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Hola mis hermanos, qué alegría verlos, estar de nuevo aquí Sentados en un Café con Jesús. Mónica, bienvenida. Qué bueno, Mónica, que estés nuevamente con nosotros. Gracias. Igualmente tenemos a un predicador que el Señor nos ha mandado para que nos venga a hablar de la palabra de Dios. Qué alegría estarnos reunidos Sentados en un Café con Jesús para hablar de Jesús, porque nos reunimos para cada jueves para hablar de Jesús, ¿verdad? Pero como nos ha enseñado nuestra comunidad, la cual amamos mucho y por la cual hemos aprendido y vivimos la alegría de Jesús, las cosas se comienzan entregándoselas a Él. Mónica, ¿nos puedes ayudar con la oración de entrega de este programa? Muy bien, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has permitido que este espacio se pueda disfrutar para poder hablar de ti, de tu grandeza. Te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que a través de este mensaje vas a tocar los corazones de estos oyentes para que ellos, Señor Jesús, tengan una nueva semilla para poder germinar y poder dar frutos. Gracias, Padre, porque vas a tomar a Rutilio para que él pueda ser tu instrumento y a través de él tú nos enseñes este día y podamos nosotros conocer un poco más de ti. Quedamos reunidos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Qué bueno, Rutilio, estar reunidos Sentados en un Café con Jesús. Qué rico, gracias. Y pues ya nos vamos a tomar todo ese cafecito, ¿verdad? Para poder deleitarnos más y deleitar a todos los hermanos que también se han conectado para escucarnos, para vernos, para conocer, que tienen interés en saber qué es Sentados en un Café con Jesús, qué se hacen Sentados en un Café con Jesús y quiénes son nuestros invitados. Ahora te tenemos a ti, Rutilio, como ese gran predicador que el Señor nos ha mandado, pero bueno, queremos conocer de ti. Queremos saber quién es Rutilio. ¿Quién es Rutilio Martínez? Gloria a Dios. Gracias primeramente a Dios y al Ministerio de Prédica por la invitación. Me siento muy honrado, muy contento, muy gozoso. Rutilio Martínez, pues fíjense que tengo la dicha de llamarme Rutilio Martínez en honor a nuestro gran beato Rutilio Grande. Yo soy originario de Aguilares. ¿Qué? Y ustedes saben pues que él se movía entre Aguilares y el Paisnal, y mi mamá fue muy allegada a la iglesia desde muy joven y lo conoció a él incluso siendo seminarista. Así es que desde que lo conoció, y quizás me imagino que haber dicho, cuando yo tenga un hijo le voy a poner Rutilio. Así es que así soy. Tengo un hermano mayor, una hermana menor. Estoy casado con Marlene Beatriz Escobar de Martínez. Ella también es servidora de la comunidad. Tengo 3 hijos, 2 hijas, María José, Andrea Valesca, María José de 23, Andrea Valesca de 18 y Samuel Martínez de 7 años, casi. En mayo los cumple los 7 años. Soy profesor de inglés desde hace ya un buen rato, más de 20 años, y trabajo con niños pequeños, niños de primer grado, en un colegio que se llama La Matepec. Qué bueno, qué bueno. ¿Y de qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a hablar en este programa, Rutilio? Bueno, vamos a hablar de algo que considero que es esencial, una de las cosas más importantes en la vida del cristiano, que es la gracia de Dios. Por eso el título de mi charla es Conozcamos mejor la gracia de Dios, ¿verdad? Porque es probable que desde el catequesis, de la primera comunión o en algún momento hemos oído, sí, la gracia de Dios, hay que estar en gracia, hay que confesarse, pero ¿qué es y por qué es tan importante estar en gracia de Dios? Así es que de ese regalo hermoso del Señor es de lo que vamos a hablar.
Qué bonito tema, la gracia del Señor. Sin la gracia de Dios no somos nada, ¿verdad, Rutilio? Amén. El Señor lo dice en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Como Amén. Estas lámparas, imagínense, estos dispositivos sin electricidad, sin internet, no funcionan. Pues así es nuestra alma. Nuestra alma necesita esa gracia de Dios, que es como la señal Wi-Fi espiritual para que todas nuestras aplicaciones de nuestra vida puedan funcionar, ¿verdad? Así ¿Sí, es, no? y está basado, ¿verdad? Y está basado. La gracia no es que nació de Rutilio, no es que nació de Helen, no es que nació de alguien más, nació de la palabra de Dios. Así ¿A dónde es. encontramos esa gracia del Señor en la palabra? Fíjese que en la palabra de Dios hay muchísimas citas en el Nuevo Testamento, pero la cita que yo elegí casualmente es el último versículo de la Biblia, en Apocalipsis 22-21. Imagínense ¿No lo puede leer? Qué tan importante es que el Señor decidió dejar ese sello de oro en su palabra. Y dice el versículo que da origen a esta charla: que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mónica, ¿tienes la palabra? Yo quisiera saber, Rutilio, ¿por qué Dios puso en su corazón tocar el tema de la gracia? Pues fíjese, Mónica, que este tema de la gracia a mí siempre me ha inquietado desde pequeño. Recuerdo que desde que estaba en las catequesis para mi primera comunión, nos decían: hay que estar en gracia, ¿verdad? Y el día de la comunión previamente hay que confesarnos y estar en gracia, pero siempre quedó esa espinita ahí clavada en mi corazón durante todo el tiempo. Siempre me ha llamado la atención la vida de los santos, porque ellos lograron todas esas grandes proezas, todas esas grandes obras, fundaron colegios, universidades, monasterios, y han hecho tanto bien al mundo a lo largo de la historia. Entonces, luego Dios me trajo a trabajar a un colegio donde hay formación católica, obviamente, y aquí se nos habla cada cierto tiempo, hay un retiro, hay una plática con un sacerdote, y uno de los temas constantes es la gracia de Dios, estar en gracia de Dios, la importancia de estar en gracia de Dios. Y bueno, el Señor fue poniendo en mi corazón: ¿por qué no hablas en la comunidad católica El Salvador del Mundo eso que es tan importante para tu vida y para la vida de toda la iglesia? Y así fue como Dios me fue guiando, ¿verdad? Por medio de su Espíritu, a ir poniendo esas palabras que Él quería que su pueblo escuchase. Y llegamos pues a esta charla, ¿verdad? Hay tanto que hablar de la gracia, pero pues es así como llegamos, y fue esa iluminación, que fue dándose. Hay que toda la comunidad, que todo el mundo conozca la gracia, porque es algo tan hermoso, tan trascendental, no solo para nuestra vida en este mundo, sino para nuestra vida eterna. Y es una lástima que este tema tan importantísimo no se esté conociendo como se debe. Porque como lo digo yo en la introducción inicial, ¿verdad? A veces se escucha hablar a comentaristas deportivos que dicen: este jugador está en estado de gracia, metió 3 goles, y a veces lo escuchamos en forma negativa: es que este desgraciado me metió el carro, mire, no pitó, no puso la vía, y la gracia aquí, desgraciado por allá, y lo andamos tan a la ligera, ese tema tan importantísimo. Entonces el Señor me dijo: tenemos que profundizar como se debe en este tema. Rutilio, pero ¿y entonces en qué consiste la gracia? ¿Hay diferentes tipos o cómo funciona? Bueno, la gracia, según el catecismo de la Iglesia Católica, que es donde profundizamos, hay tantas formas de verla, pero la forma más sencilla en la que podemos
entender la gracia es como una lámpara que ilumina. Si esa lámpara está apagada, nuestra vida está en tinieblas. La gracia es un don de Dios. Nadie la obtiene por méritos propios. Nadie dice, bueno, yo estoy preparado para estar en gracia de Dios. No, esto es un regalo maravilloso por la infinita misericordia de Dios, porque nos ama con amor eterno. Y Él la infunde por medio de su Espíritu Santo. No es que nosotros hagamos méritos y, bueno, como me he portado bien, voy a estar en gracia de Dios. No, esto es un regalo y está ahí para quien lo acepte. Yo les ponía el ejemplo a mis hermanos en la asamblea. Cuando yo estaba pequeño, veía que mi abuela, cuando no había agua potable, aprovechaba la lluvia, poniendo barriles y guacales, y esa agua le servía para hacer oficio, decía ella. No la vamos a tomar, es para hacer oficio, decía. Entonces, Dios, la gracia de Dios es como esa lluvia que cae sobre todos. Y dependiendo de nuestro recipiente, nuestro corazón, así nos vamos a llenar de ella. Si nuestro recipiente es pequeñito, pues así va a ser esa acción de la gracia en nuestras vidas. ¿Qué ha pasado con los santos a los que tantos admiramos, nuestros hermanos mayores en la fe? Ellos se dispusieron, ellos pusieron enormes recipientes para esa gracia. Entendieron lo importante que era y por eso pues dejaron todo para permanecer. Y algunos santos decían, uno de los más célebres de esta frase, Santo Domingo Sabio, que decía, prefiero morir antes que pecar. Ya ustedes probablemente han escuchado esa frase. Y no solo le decía él, era como un común denominador en la mentalidad de los santos. Así es que, en resumidas cuentas, eso es la gracia, eso es lo que nos hace sentirnos hijos de Dios, lo que nos da esa filiación divina, lo que nos hace llamarlo con confianza. Sí. Qué bonito es escucharte y porque como tú dices, la gracia es una palabra que es muy común, pues las personas la usamos y hay veces quizás no sabemos la importancia y lo grande y lo maravilloso que es, como tú lo explicas, ¿verdad? De que es como esa lluvia que cae para todos y que ese don es un don de Dios y que es para todos, pues, y que depende cómo está mi corazón o ese recipiente que tú dices, así lo voy a recibir, porque mira, a mí cuando vi el título, ¿verdad? Y de la charla, me llamó tanto la atención porque me recuerdo de la llena de gracia, ¿verdad? La llena de gracia. ¿Y quién es María? Pues, o sea, esa llena de gracia, porque tiene la gracia del Señor. Y yo te cuento aquí y les comparto. Fíjense que dentro de mis oraciones, ¿verdad? Yo siempre le pido al Señor en mi oración de la mañana que me dé la gracia, pero yo la veo así, la gracia, fíjate bien, que me dé la gracia ante los demás para que los demás me vean como una hija de Dios, ¿verdad? Y no me vean como una persona del mundo, o para que mis superiores también me den la gracia, pero yo lo veía en el sentido de, fíjate, ni porque soy predicadora, soy cristiana y todo, pero lo veía así como que Dios está conmigo y el que me ve es como que me ve a Dios, pues así se lo pido yo, como que está viendo a Jesús. Y claro, ¿quién sería capaz de hacerle daño a Dios, verdad? O sea, esa gracia, pero es más allá. A mí me gustaría que profundizara más en eso de la gracia, porque es mucho más que lo que nuestra mente humana pueda comprender, y que solamente, como dice la palabra de Dios, eso no te lo ha revelado más que el Espíritu, no el hombre. Así, porque yo sé que tu charla tiene mucho de espiritualidad, porque para que el Señor te lo revele tienes que estar en un momento de mucha espiritualidad. Entonces, y es necesario vivir esa espiritualidad, porque hay veces sufrimos porque no sabemos todo
esa riqueza que es Dios y que nos puede dar a través de la gracia. Gloria a Dios, y qué bueno que menciona a la que es llena de gracia, a la madre de la gracia, porque es así, ella es el ejemplo más puro, más sublime de lo que es un alma en gracia. Y lo que sucede es que muchas veces en esta sociedad en la que vivimos, tan convulsionada, tan llena de influencias no tan positivas, se ha venido desvirtuando la gracia de Dios. Y a veces hasta hacen bromas en los grupos de trabajos entre amigos y piensan que si una persona se esfuerza por estar en gracia de Dios, por llevar una vida sacramental activa y rica, dicen, es que este se quiere hacer cura o esta quiere ser monja. Y salen esas bromas y hay hasta chistes de monjas y chistes de sacerdotes. Y caemos nosotros en esa ligereza muchas veces como cristianos, ¿verdad? Y es algo, es como una trampa del enemigo que quiere desvirtuar lo sagrado. Y a veces hay comedias, hay películas incluso que se burlan de lo sagrado. Entonces nosotros tenemos que estar siempre con esa lámpara encendida, porque eso es lo que hacía María. Yo pues me imagino que ella estaba en el momento que el ángel recibió la visita del ángel, ella estaba orando, o estaba con sus pensamientos en Dios, o estaba alabando, estaba conectada a la fuente de la gracia eterna. Entonces nosotros en medio del mundo tenemos que buscar esos momentos, no solo apartado, claro, hablamos de la hora quieta, decimos, ¿verdad? Esos momentos de la oración en la mañana o la visita al Santísimo, pero a lo largo del día, en el momento en que inicio mi trabajo, en el momento que interactúo con las personas que me rodean, ahí, como usted muy bien lo mencionaba, que ellos vean en mí ese reflejo de Dios. Y no se trata de, como lo dice el mundo, efectivamente, de ser puritano, de ser esto, no, se trata de ser genuinos, de ser cristianos radicales. Y por ser cristianos radicales y genuinos, vamos a luchar por cuidar esa gracia que nos permita ver nosotros también en cada uno de nuestros prójimos a Jesús. Amén. Existe una anécdota así bien cortita antes de ir al corte, que dice que en una fábrica pues se había mezclado Jesús, ¿verdad?, entre los trabajadores y bueno, cuando le dijeron a los trabajadores, porque había muchas rencillas entre ellos, cuidado, Jesús está entre ustedes. Entonces, pero no sabían quién era. Entonces, como no sabían quién era, todos empezaron a tratar bien a todos, porque no sabían si iban a poder estar tratando mal al mismo Jesús, ¿verdad? Es una anécdota, algo inventado, pero si lo analizamos a la luz de la palabra de Dios, el Señor nos dice que quien no ama al prójimo que ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Muy cierto, y la verdad que una buena anécdota, porque en cada uno de nuestros compañeros de trabajo está Jesús, ¿verdad? Y es fácil ver a Jesús en los que nos caen bien. Exacto. Pero Jesús también está en los que no nos caen tan bien. Exacto. Al contrario, dice el Señor que ahí es donde sí tiene mérito llevarse bien o querer a esas personas, aunque ellos no nos quieran, digamos. Sí, así es. Pues y todo eso es obra de la gracia. Es obra de la gracia, así es. Y saben, ¿verdad que platicando de Jesús no se siente el tiempo? ¿Verdad? Pasa, pero tan rápido que quisiera uno tener más para poder seguir profundizando sobre lo que es Nos acabamos no solo el café, sino el pan también. El pan y todo se acaba, sí. Pero es necesario también, porque Dios nos habla a través de las alabanzas, deleitarnos y deleitar a quienes nos ven, quienes nos escuchan, con estas alabanzas tan preciosas que siempre ponemos sentados en un café con Jesús, que van apropiadas al tema. Y ahora vamos a poner la alabanza de Carlos y Carito, que se llama Bajo la Sombra. Deleítense con esa alabanza, porque el Señor
también ahí nos habla. Amén, así es. No temeré si camino por la oscuridad. No temeré aunque miles se levanten contra mí. No temeré las serpientes que me puedan atacar, porque has ordenado a tus ángeles que cuiden mis caminos. Por eso yo vivo bajo la sombra del poderoso, bajo las alas de mi amado Señor. Eres mi refugio, mi fortaleza, eres mi escudo, mi amado Señor. No temeré los peligros de la noche. No temeré si camino por la oscuridad. No temeré aunque miles se levanten contra mí. No temeré las serpientes que me puedan atacar, porque has ordenado a tus ángeles que cuiden mis caminos. Por eso yo vivo bajo la sombra del poderoso, bajo las alas de mi amado Señor. Eres mi refugio, mi fortaleza, eres mi escudo, mi amado Señor. Refugio mío, fortaleza mía, solo en ti yo confío. Refugio mío, fortaleza mía, eres tú, solo tú. Por eso yo vivo bajo la sombra del poderoso, bajo las alas de mi amado Señor. Eres mi refugio, mi fortaleza, eres mi escudo, mi amado Señor. Mi amado Señor, mi amado Señor, mi amado Señor. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Qué bonita alabanza, y al escuchar esta alabanza y el mensaje de Rutilio, a mí se me viene una pregunta. ¿Hay diferentes tipos de gracia? Pues fíjese que, Mónica, sí, definitivamente las alabanzas como nos tocan, ¿verdad? Fíjese que de acuerdo al catecismo de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, en el numeral 1997, nos explica que hay dos tipos de gracia: la gracia santificante y la gracia actual. La gracia santificante es lo que veíamos al principio, la que es infundida por Dios, que es lo que nos hace ser hijos de Dios, que es infundida también en el bautismo. Y es todo eso que nos hace experimentar gozo aún en medio de las dificultades. Ese gozo que nos hace decir, bueno, todo es como que Dios nos dice, todo estará bien. Ya he estado contigo en momentos difíciles y sigo estando contigo, porque, como repito, con amor eterno nos ama, ¿verdad? Entonces, esa es la gracia santificante, la gracia que
de la que hablábamos de los santos, que ellos se volcaron a esa gracia. Pero también están las gracias actuales, que son como, por decirlo así, ayudas temporales, que siempre vienen por parte de la gracia de Dios, pero son ayudas temporales en momentos específicos, que pueden ser momentos de dificultad, momentos de peligro, o que también pueden ser momentos de creatividad. Ahí podemos nosotros darnos cuenta de dónde venían esos poemas tan hermosos que escribía San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Y todos los santos y todos los escritos y los libros de San Agustín y cualquier santo de su producción literaria, sabemos que esa alma tuvo que haber estado en gracia de Dios, tuvo que haber tenido un momento de inspiración, que son esas gracias actuales. Otra forma de ver las gracias actuales es como en un momento de dificultad. Escuchamos nosotros a veces testimonios en nuestras asambleas de que ante un asalto, por ejemplo, ¿verdad?, que se tomó una decisión que salvó a la persona de una situación, por ejemplo, de peligro, que le puso en la mente pedir ayuda, o que la persona no fue dañada por el delincuente, ¿verdad? Entonces esa es una ayuda. También son otro ejemplo de las gracias actuales son cuando en el trabajo se le ocurre una idea brillante. A veces hay personas que no le dan crédito a Dios, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos tenemos que darle crédito a Dios de que fue Él, como decía mi mamá, que me iluminó. Ella era una frase típica que tenía: Dios me iluminó y entonces yo hice esto, decía, o hice lo otro, porque Dios me iluminó. Y es así, esas luces en nuestra alma, en nuestra vida, son las gracias actuales. Y aquí hay que decir algo, que también, aun cuando podemos estar en una situación de pecado, también nos puede alcanzar esa gracia actual. Y aquí podemos poner el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en una situación tan difícil, lejos de su padre, en pecado, de todo tipo de pecado, pero cuando dice el Evangelio que cayó en sí, esa es una gracia actual, que sintió ese deseo de volver a la casa del Padre, que es lo que yo experimenté cuando hice mi retiro. Yo estaba en una situación de pecado, pero sentí el deseo de volver a casa, de volver a estar en gracia de Dios. También esa es una ayuda en nuestra alma, esas las gracias actuales. Pero pues podemos perderla, ¿verdad? Y eso creo que nos da pie para otro tema dentro de la charla. ¿Cómo podemos perderla? Simple y sencillamente, cuando pecamos, ahí perdemos la gracia. No sé, Mónica, si esto pues contesta la pregunta o si es necesario que profundicemos más. Es que hay varios tipos de gracia, ¿verdad? Como tú decías, pero sí. A mí me llamaba la atención la parte de la gracia, cómo la gracia que recibimos por el bautismo, cómo actúa en nuestra vida y cómo puede ser la persona que nosotros llamamos del mundo, o sea, aquellas personas que han perdido la gracia. Y sabes que también Rutilio, cuando uno dice, este es un desgraciado, pero es porque ha perdido la gracia, ¿verdad? Y son esas personas, yo me la imagino así, pues, ¿verdad? Esas personas que pues sufren, lloran, son infelices, lo que tú dices, a pesar de tener una salud, de tener un hogar, de tener una familia, de tener un trabajo, viven quejándose, son desgraciados, pues,
Y realmente allí aplica la palabra. Yo antes la veía como algo pesado, decir desgraciado, pues realmente somos desgraciados, ¿verdad? Es que eso tiene mucho de esa palabra, esa frase que decimos a veces sin pensarlo, o que la escuchamos, tiene mucho de cierto. De ahí viene, esa es la razón de ser de esa frase. Y en esto, mis hermanos, nos da pie para decir la siguiente aseveración con base en el catecismo y en la charla. Solo hay dos formas de vivir: en gracia o sin gracia. Amén. No hay dos formas, no hay medias tintas. Así como no puedo decir estoy medio en pecado, no, estoy en pecado o estoy en gracia. No hay dos. Entonces, como esa gracia que recibimos en el bautismo y que todo va bien al inicio, que estamos como en ese enamoramiento, ¿verdad? O después del bautismo del Espíritu Santo, en una conversión, ¿cómo la vamos perdiendo y cómo va actuando? Va actuando en las personas que se mantienen en gracia de Dios. Hay gozo, hay paz, hay felicidad, y no solo hace feliz a la persona, sino a las que la rodean. Hay prosperidad, no solo decir dinero, ¿verdad? Hay cosas materiales, no, hay prosperidad en salud, en tener un buen empleo, en tener una buena familia, porque la persona, el alma en gracia, es capaz de tomar buenas decisiones. Amén. Un alma que está en gracia es incapaz de hacerle daño al prójimo. Un alma que está en gracia es incapaz de ofender a los demás. La persona que está en gracia, hablando para los solteros, y lo mencionamos en la charla, va a poder elegir bien a su futuro esposo, a su futura esposa. Y ya podemos hablar de los casos que se dan cuando no se elige, cuando no se da ese paso tan trascendental como el de formar un hogar sin estar en gracia de Dios. Hay consecuencias, de ahí vienen los pleitos, los divorcios, las discusiones, porque no se está en gracia de Dios. Es bien difícil pensar que un hombre o una mujer le pueda ser infiel a su pareja si está en gracia de Dios. Porque al estar en gracia de Dios, la voz de Dios se oye más fuerte, se oye más clara, y la conciencia se va formando un carácter para poder, Dios da esa fuerza para poder vencer una tentación. Y ahí vienen las virtudes de la prudencia, el no hacer esto, no hacer lo otro que me pueda poner en una ocasión de pecado. Entonces, así va actuando la gracia en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Cuando la perdemos, cuando estamos lejos de la gracia de Dios, es como que me autodesconecto. Yo pongo una mampara, un bloque entre Dios y yo, y estoy a merced ya no de la gracia de Dios, sino de la misericordia, ¿verdad? Porque por experiencia propia les digo, yo en el tiempo que yo andaba en el mundo, Dios me cuidó de muchos peligros. Esa fue su misericordia que me guardó cuando yo salí en las noches por ahí a andar a altas horas de la noche en lugares de peligro. O sea, ahí no fue la gracia lo que me cuidó, sino fue la misericordia, la misma misericordia que cuidó al hijo pródigo. Al hijo pródigo lo pudieron haber golpeado, lo pudieron haber matado, pero la misericordia de Dios lo cuidó. Y fue en ese momento de la gracia actual que se le iluminó el alma y dijo, no, yo vuelvo a casa. A mí me gusta ver documentales sobre estos chicos, como yo pues trabajo en educación y trabajo con jóvenes. Me llama la atención porque estos jóvenes cometen esas matanzas en escuelas, las más sonadas casos en Estados Unidos, y tiene muchísimo la raíz. Se puede hablar de muchas cosas, de las armas, de los videojuegos, de esto y lo otro, pero de lo que no se habla en las noticias, en los medios de comunicación, es de que la esencia es el no estar en gracia de Dios, el no tener una comunicación con Dios.
el que a estos chicos no se les haya inculcado el amor a Dios y el amor al prójimo desde pequeños, el que no hayan tenido una disciplina basada en el amor y el respeto. Y en estos documentales se nos explica el historial de estos chicos, de cómo fue el hilo tejiéndose, en ese hilo del mal tejiéndose hasta llevarlos a cometer una masacre. En resumidas cuentas, es la ausencia de Dios en el corazón. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Todo lo negativo que vemos en el mundo viene de las almas que no están en gracia de Dios. Rutilio, pero entonces tiene que haber gracia santificante para que haya gracia actual. Eso es lo natural, la gracia santificante. Es decir, es bien difícil que un alma que no esté en gracia santificante pueda recibir las gracias actuales. Sin embargo, como ya lo mencionaba anteriormente, la misericordia de Dios es tan grande y ahí pues no podemos entenderlo humanamente, pero hay como destellos, como una lucita, que es lo que hace que un alma en pecado sienta el deseo de volver a Dios. Pero por lo general, como funciona naturalmente en el alma, es que la gracia santificante me predispone para recibir esas ayudas del Espíritu Santo, para vencer una tentación, para sacar adelante un proyecto en el trabajo, para resolver un problema, para salir de una situación económica muy complicada, por ejemplo, para poder sobrellevar las relaciones con el cónyuge, con los hijos, con los compañeros de trabajo, aún en las trabazones, como esas gracias actuales dicen, bueno, mira, tranquilo, esto pasará, pero mejor pon la alabanza, o pon la misa, o pon la radio católica. Y estaba meditando, Rutilio, que también la gracia la puedo medir, ¿verdad? Por lo que tú decías, saber cuándo yo estoy con la gracia de Dios y cuándo, digamos, la he rechazado, porque es un regalo de Dios, ¿verdad? Así es. Pero yo puedo, por mi pecado, por haberme alejado del Señor, por haber desagradado al Señor, siempre tener su misericordia, porque la misericordia de Dios, como Él es amor, ¿verdad? Él no puede dejar de auxiliarnos y de ayudarnos. Y ahí va a estar siempre, ¿verdad? Pues así como el hijo pródigo, como tú decías. Pero la gracia en sí, como tú lo explicabas tan bonito, de que son esas cosas que te salen en el día a día y que tú resuelves, o que de repente te regalan algo o de repente se te facilitan las cosas y sales y tú dices, wow, me ayudó el Señor, o sea, porque sabes de que hay algo que está contigo que te está ayudando a caminar, a hacer, a ayudar, o un golpe. Hay veces, a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, Dios mío, que pasan a la par mía los carros, pero casi me llevan, pero no me pasó nada. Y de hecho en el tercer día me pasó que una moto, si es que yo no vi de dónde apareció, cuando yo me estaba bajando el carro y estaba dando la vuelta para entrar y pasó entonces, ¿qué puede ser? Solo la gracia de Dios, actuando realmente, ayudándole a uno, pero también la puedo perder y puedo medir si no la tengo. Pienso yo, lo que tú decías también, cuando uno empieza a hacer cositas ahí que no son agradables a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, veámoslo en el matrimonio, que ahora es tan común, pues, de que las mujeres y los hombres se creen de que son dueños de su cuerpo y por tanto son libres y pueden disponer libremente de él, cuando nosotros sabemos que no, pues, los que somos, el cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, ¿verdad? Y tengo que santificarlo y cuidarlo porque es algo puro, porque si Dios es puro, mi cuerpo también, porque yo soy imagen y semejanza de él.
y mora el Espíritu Santo en mí, ¿verdad? Pero digamos, en el matrimonio, cuando yo me caso, me uno y formo uno solo. Entonces, pero ya no puedo yo tampoco decidir por mi cuerpo y entregárselo a otro más que solo a mi esposo, ¿verdad? O en el caso de ustedes los hombres, a su esposa. Pero ¿cómo puedo medir que yo ando un poco o mucho o qué sé yo, o ya le perdí la gracia cuando empiezo a mirar con ojos de interés a alguien que no es mi esposo? Hemos perdido la gracia. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Porque es algo tan común que un uno termómetro, ¿sí? Sí, No, que nos amplíes. Un termómetro, cuando perdemos la gracia, un termómetro, bueno, hay varios, pero uno de los más comunes es la tristeza. Porque como dice la alabanza, no, es imposible que un alma que esté en gracia de Dios se sienta, es decir, bueno, vamos a recapitular. Sí podemos sentirnos tristes, pero en la misma situación de dolor, como la pérdida de un ser amado, Dios conforta y da paz. Pero ¿qué sucede cuando yo no estoy en gracia de Dios? Es un mar de llanto y es un desconsuelo, y viene la depresión y viene la fatalidad, y se me es difícil ver más allá de la muerte de ese ser amado. Se me es difícil considerar la resurrección y la vida eterna si estoy en gracia. Entonces, la tristeza, el pesimismo, el desánimo son indicadores de que no estoy en gracia de Dios. El mal humor, el mal temperamento, la intolerancia, que es lo que se da a veces en los pleitos, en los bares, en el tráfico, que hasta ha habido muertes por intolerancia. Es bien difícil, bueno, es imposible, según mi punto de vista, a la luz de lo que he estudiado en el catecismo, que una persona en gracia de Dios asesine a otro por un parqueo, por decir algo. Entonces, ahí está las señales de que no estoy en gracia de Dios. ¿Cómo puedo entonces recuperarla? Gracias a Dios, contamos con el sacramento de la confesión. Porque Dios nos conoce, Dios sabe que estamos hechos de arcilla, que somos débiles y que caemos. Pero Él pensó en eso desde un principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, nosotros los cristianos católicos tenemos esa maravilla que es el sacramento de la confesión. Así como a nadie le gusta andar, yo me sentiría mal si tuviera una mancha sucia aquí. Diría, uy, me tapo, me cambio. A nadie le gusta andar una mancha en la ropa. Pero las manchas en la ropa no pasa nada, pues me va a dar pena que me vean, pero no pasa nada. Sin embargo, una mancha en el alma, puedo yo hasta perder la vida eterna. Y un pecado es una mancha en el alma. A nadie le gusta andar sucio tanto tiempo, entonces cuando yo me ensucio, inmediatamente a lavarme, a cambiarme, a limpiarme, esa misma actitud debemos desarrollar en lo espiritual. Si peco, si caigo, inmediatamente, como un niño que se golpea, que se cae llorando, busca a papá para que lo consuele. Eso es el sacramento de la confesión. Así es tan fácil como podemos recuperar la gracia de Dios. Interesante, Rutilio. Lastimosamente necesitamos ir ahorita a un breve receso, pero vamos a escuchar una alabanza que se llama Nada me separará, del padre Edward Gilbert, la cual nos va a invitar también a seguir reflexionando de este tema tan interesante del que usted nos está hablando. Y nos invito a que pongan atención y que escuchen con su corazón esta linda alabanza. Aunque esté triste, nunca cedo el desaliento.
Si me persiguen de la palabra, yo me acuerdo que todo obra para bien del que ama al Señor, pues venceremos con su fuerza y por su amor. Nada me separará de tu amor y tu bondad, ni tribulación ni angustia de ti me apartarán. Nada me separará. Tú me llenas de tu paz para enseñar a la gente que en ti se puede confiar. Cedo al desaliento. Si me persiguen de la palabra, me acuerdo que todo obra para bien del que ama al Señor, pues venceremos con su fuerza y por su amor. Nada me separará de tu amor y tu bondad, ni tribulación ni angustia de ti me apartará. Nada me separará. Tú me llenas de tu paz para enseñar a la gente que en ti se puede confiar. Separará de tu amor y tu bondad, tribulación y angustia de ti me apartarán. Nada me separará. Tú me llenas de tu paz para enseñar a la gente que en ti se puede confiar. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Después de esta linda alabanza, definitivamente entendemos que nada nos puede separar de Cristo, porque lo conocemos, lo amamos y sabemos que una vida con Él es muchas veces mejor que una vida sin Él. Al relacionar esta alabanza, Rutilio, y esta charla tan hermosa que Dios regaló, me imagino que nosotros podemos interiorizar y empezar a ver cómo la gracia de Dios ha estado en nosotros en diferentes circunstancias de nuestras vidas. Y muchas veces quizás nosotros no le hemos dado la importancia de cómo esa gracia nos cubrió, nos salvó o nos llevó incluso a obtener la gloria para el Señor. Yo quisiera que Rutilio abriera su corazón y nos contara cómo llegó este tema a su vida. Sí, gloria a Dios. Pues bueno, resulta que a la luz de esta charla hemos podido ver, como usted muy bien lo mencionaba, que, bueno, si Dios nos ama, si nos quiere tanto, si nos ama con amor eterno, ¿por qué sufrimos? Pero tenemos a nuestro Señor Jesús que nos lleva a la delantera en todo. Reflexionemos qué es algo que Jesús no haya pasado antes que nosotros. Desprecios, insultos, dolor físico, ni hablar, ¿verdad? Todo el dolor que... Pero Él fue confortado por la gracia de Dios. Y fíjense que cuando Dios puso esta charla en mi corazón, yo estaba pasando por un dolor muy, muy profundo. Yo estaba
en pleno curso práctico de prédica en la comunidad, y pues ya estábamos en plena pandemia, las clases eran virtuales y empecé a perder miembros de mi familia muy queridos. Primero un primo al que yo admiraba mucho, luego una prima, 2 semanas después también una de las primas más apegadas a mí desde pequeño. Y yo seguía en la charla, en las clases, y yo decía, bueno, Señor, ¿cómo es esto? Si estoy sufriendo, ¿y qué hago? Pero empecé como a ir experimentando dolor, tristeza. Luego vino otro primo, siempre en el mismo año, 3 primos, y cada vez el dolor en el corazón pesaba más, y ya me era más difícil sobrellevar esta carga. Y empecé a preguntarle al Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Yo ya no puedo, ya no quiero ir a las clases, ya no quiero ir a las asambleas. Había como depresión en mí. Y vino a mi vida, a mi alma, esta cita maravillosa que la quiero compartir con todos ustedes, que es 2 Corintios 12:9, cuando San Pablo le pregunta al Señor, que le pedía que lo liberara de un problema que él tenía, que los teólogos no saben qué era, pero él le dijo, Señor, 3 veces le he pedido al Señor, dice él, ¿verdad? Y él dice que el Señor le respondió lo que dice en 2 Corintios 12:9. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Palabra de Dios. Entonces, en medio de mi dolor, en medio de ese pesar, yo me aferré a este versículo y lo tomé de tal manera como si Dios me lo decía a mí, como es, ¿verdad? Yo dije, no es un versículo que está ahí en la Biblia, no, esto me está hablando a mí. Y empecé a acercarme con un fervor al sacramento de la confesión. Empecé a sentir esa necesidad de estar en gracia de Dios, porque de otra manera no iba a poder soportar estas pruebas. Y faltaba más. Vino en noviembre de ese mismo año el fallecimiento de mi tía, la que le seguía a mi mamá. Pero yo ya me sentía más confortado. Siempre hay dolor, había tristeza, pero a la vez había un bálsamo, que es esa gracia que Dios nos da, un bálsamo de consuelo. Y empezaban a venir a mi mente, no es el final, la muerte no es el final, esto no lo es todo, venir ideas de la vida eterna y de que todo va a estar bien. Y empecé a sentir también ese sentimiento, por la gracia de Dios, de gratitud en medio del dolor. Gracias por los años que me prestaste, mis seres amados. Y así fue como vino otra prueba más dura todavía. En enero del siguiente año me dio COVID, sin vacunas. Estuve a un paso de muerte, sin hospitalización, porque yo le tenía miedo a los hospitales, le tengo miedo a los hospitales. Pero Dios me sanó y me confortó aún en ese lecho de sufrimiento también, ya no solo emocional de mi corazón, sino también físico. Y pasaba por mi mente malos pensamientos de que si me muero y qué va a pasar con mis hijos, pensamientos negativos, pero venía siempre la gracia y el versículo, te basta mi gracia, y me confortaba. Y empezaba a sentir pensamientos positivos, va a salir adelante. Dios ya te ha sacado de muchas y te va a sacar de esta. Y así fue como vino la prueba más dura. El fallecimiento de mi mamá, un poco más de un mes después de que a mí me había dado COVID. También a ella le dio esa enfermedad. Y pues ella, por su edad, 87 años, no resistió y pues Dios la llamó el 2 de marzo del 2021.
Y en ese momento más fuerte de tristeza fue cuando también sentí más cerca la presencia de Dios con su gracia, porque sentía yo una paz sobrenatural que en ese momento, en lugar de estar llorando y desconsoladamente por la pérdida de mi madre, yo solo le daba gracias a Dios porque me dio la madre que me dio. Ella fue la que infundió en mí la fe en Dios. Yo siempre le digo a mis amigos, mi madre me enseñó a creer en Dios y mi padre me enseñó a valorar el trabajo, el esfuerzo para salir adelante. Y así fue como llegué acá, que sí hay lágrimas, pero porque esa es una situación que a mí me conmueve. Y esta gracia, yo no lo hubiera logrado sin la ayuda de Dios. Y sigo aferrándome y sé que pueden venir más pruebas, más problemas en mi vida, pero siempre tengo claro en mi corazón y en mi alma, Rutilio, te basta mi gracia, me dice el Señor. Y ahora a todos nos dice, Mónica, Helen, Ciro, te basta mi gracia, quien sea que me está escuchando, usted, mi hermano, que está pasando por un problema difícil, el Señor le dice, le basta su gracia. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estar en gracia de Dios, cuidarla. Y si la pierdo porque soy débil, por un pecado, inmediatamente buscar el sacramento de la confesión. Nosotros los cristianos católicos conocemos y hemos aprendido desde niños que no hay otra manera de recuperar la gracia. No podemos desaprovechar ese regalo tan maravilloso que Dios nos da. Qué bonito testimonio. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el Señor no nos abandona, verdad? Así que el es. Señor en los momentos más difíciles, ahí está. Lo que pasa es que es la gracia, como tú dices, la que nos hace reconocer que es Él el que está allí, ¿verdad? Y también los testimonios y las situaciones difíciles nos permiten también darnos cuenta que necesitamos de Dios, que no podemos nosotros, que solo con Él es el único que nos puede ayudar y que su gracia pues nos santifica cada día también, ¿verdad? Y estamos dispuestos a caminar tomados de la mano de Él para poder nosotros también ser réplicas de ese amor de Dios con todo lo que está en nuestro entorno, porque también tenemos que enseñarles de que no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, ¿verdad? Así no es. puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Siempre van a estar los problemas, ¿no? Pero con Cristo somos más que vencedores, pues, y nada ni nadie puede doblegarnos si Cristo está con nosotros, porque es más fuerte el poder de Él que todo, y es ese amor perfecto y único de Dios el que actúa en nuestra vida, como actuó, y me doy cuenta en tu vida, y qué lindo ver cómo esa gracia, ese amor de Dios estuvo contigo en los momentos más difíciles, y puedes estar ahora contándonos este testimonio. Pero, ¿sabes, Rutilio? También como tú, y no es casualidad, fíjate, porque Dios, Él actúa por su gracia divina, como tú dices, llevando a esos corazones que necesitan ser de los que están conectados en este momento o que nos vean posteriormente. Pues cada jueves estamos transmitiendo estos programas de Sentados en un Café con Jesús para ti, mi hermano, que nos escuchas, que nos ves, que estás necesitado, que estás preocupado, que estás con dolor, quizás estás enfermo, quizás no tienes un trabajo, quizás has perdido a un ser querido, y este es el momento en que Dios quiere derramar esa gracia como esa lluvia fresca, así como lo hizo en Rutilio. Y en Sentados en un Café con Jesús llevamos también oración para ti, para que el Señor también, como obró en Rutilio, también obre en ti. Rutilio, te pedimos que nos conduzcas
en ese río de agua viva, llevando a mis hermanos esa gracia y a nosotros que tanto necesitamos para poder ser felices y testificar como tú. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, Dios eterno, Dios bueno, Padre bondadoso, que por tu infinita misericordia nos creaste para ti. Gracias por estar acá, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias por esta comunidad donde tú has querido plantarnos y has querido que demos fruto, que florezcamos. Yo te pido en estos momentos, Señor, que derrames tu gracia en los corazones, en las almas de todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y que probablemente estén pasando por alguna dificultad económica, emocional, algún quiebre, algún hogar que está a punto de separarse, y eso causa mucho dolor, un despido, una enfermedad, un diagnóstico negativo. Yo te pido, Señor, que derrames tu gracia para que puedas manifestar tu poder en cada una de esas situaciones. Por si un hijo está lejos de casa, por un hijo que está en malos pasos, que no quiere buscarte, que no quiere servirte, Señor. Queremos ponerlo todo a tus pies y confiar en tu infinita misericordia, en tu gracia. Te pedimos, Señor, también que nos des en nuestro corazón ese deseo de ponernos en paz contigo por medio del sacramento de la confesión, porque tú lo has dicho, que sin ti nada podemos hacer. Permite que entendamos, Señor, que si tú no nos ayudas, no podremos salir adelante de cualquier problema. Virgen Santísima, tú que eres la llena de gracia, intercede por nosotros para que también nosotros nos dejemos llenar de la gracia que tu Hijo nos ha prometido en el último versículo de tu palabra. Señor Jesús, quédate con nosotros, confórtanos, que tus palabras se impregnen en nuestra alma y en nuestro corazón, para que en toda situación de tentación, de peligro, de amenazas, de miedo, podamos escuchar como San Pablo que nos basta tu gracia, y que podamos abandonarnos en tus brazos de Padre, en tus brazos amorosos, y que podamos también decir, como el rey David en el Salmo 131, que descansamos en ti, así como un niño recién amamantado descansa en los brazos de su madre. Tú has querido, Señor, que todos experimentemos el amor de una madre, para que podamos tener una idea de lo que es tu amor, que es más grande que todo lo que podamos imaginar, todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo sublime, es más grande. Tú has dicho que tú has preparado cosas para nosotros que nadie ha visto, oído, ni siquiera imaginado. Pero sabemos que no podremos disfrutar de esos tesoros eternos y sublimes si no estamos en gracia, Señor. Ayúdanos también a cuidar todos los días, encarecidamente, fervientemente, ese regalo que nos has dado. Y también permite que podamos ser luz para otras personas que nos rodean, para nuestro prójimo. Y que así, Señor, podamos cumplir esa gran comisión que tú nos has dado.
de hacer discípulos tuyos en todos lados, en todo momento, en toda situación donde tú nos lleves. Virgen Santísima, hemos orado ante tu divina intercesión y hemos estado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mónica, Rutilio, yo quiero y les digo tener un recipiente así bien grandote, como tú dijiste, para recibir esa gracia realmente, porque la necesito. Y qué lindo el Señor, como a través de Sentados en un Café con Jesús, nos hace recordar ese regalo tan grande de Él para nosotros. No quisiera que se terminara, pero bueno, tenemos un tiempo en el programa. Hemos llegado a su final, pero sabemos de que este programa es para ti, mi hermano. En el momento en que el Señor te lo lleve jueves a jueves, nosotros estamos llevando a través de la radio El Salvador del Mundo la palabra de Dios, el mensaje de Dios para tu corazón. En el momento en que tú lo escuches, lo veas, no sé cuál va a ser, pero sí sé que el Señor te lo tiene preparado. No te pierdas este programa, porque sé que es para ti. Sí. Solo quisiera dejar una idea en el corazón de mis hermanos, en la mente y el corazón de mis hermanos. ¿A quién le gusta que le desprecien un regalo? ¿Verdad que a nadie? A nadie. Entonces nosotros no podemos despreciar ese regalo que Dios nos da, Amén. Que es su gracia, que es su amor. Hay que cuidarlo, hay que valorarlo, hay que atesorarlo y sobre todo compartirlo con todos. Amén. Así que recibir toda esa gracia jueves a jueves en Sentados en un Café con Jesús. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.